Muy buenas tardes a todos. Pues vamos a dar inicio con la cuarta y última conferencia de este ciclo de conferencias que titulamos Pensar lo psíquico y que ha tenido como propósito difundir, discutir y también conversar sobre esta peculiaridad de los tiempos contemporáneos, que es lo psíquico, la psique, y que también por ahí están jugando en el terreno de estas ideas, la neuropsicología con los procesos cerebrales, los procesos bioquímicos, muchas cosas se están poniendo, muchos saberes se están poniendo la mirada en esto de que algunos han llamado subjetividad, individualidad, sistema nervioso, aparato psíquico, y que, bueno, están poniendo las miradas en este objeto que parece de interés amplio, muy difundido, ¿no? Pues con esta cuarta conferencia quiero darle la bienvenida al doctor Gerardo Ábalos Tenorio. El doctor es licenciado, maestro y doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador titular C de tiempo completo, adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Fue catedrático también de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas durante 11 años. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2. Posee una especialidad en teoría psicoanalítica, ha sido consultor de instancias gubernamentales y de la sociedad civil. Actualmente es coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco y también es colaborador, colega, amigo de Invención de la Mente, el Instituto Politécnico Nacional y también, sobre todo, una gran persona que apreciamos mucho en IMAC, y sobre todo un gran maestro que consideramos dentro de esta institución Invención de la Mente, que nos ha regalado muchas ideas, nos ha provocado con muchas maneras de pensar diferente, por lo cual, doctor, te agradecemos la invitación, te agradecemos esta ponencia que el doctor ha intitulado El patos postmoderno desde el psicoanálisis político. Doctor, sin más, te dejo el micrófono y te escuchamos. Doctor, parece que algo pasa con tu audio, que no se escucha. Sí, claro. Bueno, vamos a ver. No, no, veo que dices, pero no te escuchas. Sí, vamos a darle unos segundos al doctor que está cambiando de micrófono. Por lo mientras, les sigo haciendo el comercial, la invitación al diplomado en teoría y práctica psicoanalítica, rehabilitación neuropsicológica y farmacología, que justamente estas conferencias también tienen esa intención de invitarlos a este diplomado. Algunos ya están inscritos para la tercera generación, lo cual estamos muy agradecidos y muy entusiasmados por empezar ya esta tercera generación. Y bueno, la doctora Elena, que también se encuentra en esta conferencia, y el doctor Gerardo son parte de la planta docente de este diplomado, perdón, que vamos a impartir ahora en agosto de este año. Aún seguimos sin escucharte, doctor, entonces no te preocupes, te esperamos, no hay ningún problema. No, veo que haces el ademán, pero no sale el audio. Sin problema, doctor, te esperamos. Estamos arreglando unas cuestiones técnicas con el doctor Ábalos. Les pedimos unos minutos, por favor.
No, doctor, seguimos. Te preguntan aquí que si abriste el Meet desde desde Chrome o Safari, porque parece que hay que abrirlo desde Chrome, que es el Google que permite, pero bueno, no sé cuál sea la situación. Para aquellos que se van incorporando, estamos dando unos minutos al doctor que tuvo aquí un inconveniente con el audio. Por favor, les pedimos unos minutos. En lo que el doctor sigue solucionando su problema de audio, la doctora Elena había recomendado la lectura de este coreano Byul-Chul Han. Y bueno, por otro lado, acá recomendamos la lectura del doctor Gerardo Ábalos. Él ha escrito varios libros, entre ellos el más actual, que es Hegel Actual, La paciencia de lo negativo, en editorial Gediza, La estatalidad en transformación, en editorial Ítaca, y entre otros, ¿no? La obra del doctor es amplia, un pensador orgullosamente mexicano de la UAM Xochimilco. Aparece tu micrófono en silencio, doctor, no sé si... Ahí ya. Perfecto, te escuchamos perfecto. Te dejo el Puta, qué micrófono. pinche desesperación morirse y regresar como fantasma y que no te escuchen. Es verdaderamente angustiante lo que acabo de... Estaba hablando como loco, hasta ya se me olvidó el chiste que tenía preparado, porque yo estudié retórica con los gringos y los gringos siempre empiezan con un chiste, ¿no? Así para relajar al auditorio y entonces se echó a perder mi chiste porque empecé a hablar y al no escucharme sentí eso que deben de sentir los muertos, ¿no? Los muertos vivientes, los zombies, cuando quieren jalarle, pues por eso les jalan las patas a las personas vivas y están molestando como fantasmas. No se pueden comunicar más que de manera indirecta. Qué horror es esto, pero ya creo que ya se escucha bien, ¿sí? Perfecto. Ay, me angustié realmente, me angustié. Necesito un psicoanálisis. Me siento mal, necesito un psicoanálisis, ¿no? Que estudiarlo ni que nada. ¿Cuánto cuesta un psicoanálisis? ¿Me va a servir o no me va a servir? O mejor un psicólogo, o mejor un masaje, o mejor yoga, yoga, o mejor salte a correr y a pasear a tus perros y así te relajas, o mejor gotitas de flores de Bach, o las gotitas de marihuana, o medicamentos. Bueno, algo hay que hacer porque esta época que nos ha tocado vivir es tremendamente complicada, muy complicada. Y hay que ir a las raíces, ¿verdad? Para ver qué papel juega el psicoanálisis en esta comprensión del mundo, o si el psicoanálisis más bien encubre la realidad para hacer una profesión que permita ganar dinero. Efectivamente. Bueno, no iba a empezar con eso, iba a empezar en realidad agradeciendo la invitación y burlándome un poco de que Gustavo Nava dijo, pues el inconsciente, ya saben ustedes, Gustavo Nava dijo, te agradezco la invitación no, yo soy el que agradezco la invitación a IMAC y agradezco además la generosa presentación que parece a propósito que me atoré en el micrófono para que Gustavo hablara y hablara más de mi gran obra, de la importancia de mi pensamiento y todo lo que implica un despliegue de narcisismo incontrolable, ¿no? Como todos los profesores que somos narcisistas, o sea, no hay profesores que no lo sean, porque la profesión de profesor
se encubre un narcisismo exacerbado, pero bajo la forma de dar al otro algo de sí mismo de manera desinteresada, de manera altruista, y entonces pues parece que es un buen hombre el profe, ¿no? Porque además nos dicen así, el profe, como una especie de el cura del pueblo, ¿no? O algo así. Bueno, entonces, sí, pero no fue así, en realidad, hizo tiempo en lo que yo arreglaba estas cosas que de pronto hacen trampas. Ayer estaba en un coloquio que organizaron los estudiantes en el doctorado en Ciencias Sociales, pero mi internet de pronto se enloqueció y yo pensé que no lo había pagado o algo así, pero no es así. De repente falla y tengo 2 servicios de internet que le pago a las 2 personas más ricas de México, o de las 2 más ricas. Bueno, a Escárraga y a Slim. Les pago 2 para que no me fallen, y de todos modos me fallan. Y entonces, bueno, ahorita parece que la red está menos cargada y no hay tanto problema de que uno se atore y no sé qué. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación a estas 4 conferencias. La verdad es que vi la conferencia, escuché la conferencia el miércoles de Gustavo y la de Jesús, y la verdad los felicito, me gustó mucho el nivel, la claridad y la didáctica. Entonces, eso primero. Y acabo de verla y escuchar con mucha atención la conferencia de la doctora Elena Osorio, que pues me gusta mucho, además el estilo que usa para transmitir. Eso es algo que se valora mucho. Eso no significa que esté de acuerdo con todo lo que dijeron los 3 que me antecedieron, de hecho, ¿no? Porque confluimos en el IMAC y en los diplomados, que viene del Poli, pero evidentemente no pertenecemos a ningún partido político, ¿no? Afortunadamente, si discrepo, no me van a pedir la renuncia, ¿no? Afortunadamente, creo, ¿no? Porque en otros lados, en los países bananeros, si eres agregado cultural en España, de un país bananero, obviamente, donde imperan así regímenes de estos dictatoriales y cosas de estas, no en México, que afortunadamente vivimos una democracia muy, muy saludable, muy sólida, muy fuerte, ¿no? Pero en otros países, el agregado cultural en España se avienta un articulito sin decir nombres de buen gusto, donde cuestiona alguna estupidez de un funcionario del gobierno muy menor. El funcionario muy menor, el gobierno no, el funcionario muy menor. Algo así como, creo que se encargaba de los libros de texto gratuitos, ¿no? Que por cierto prometió entregarlos en 3 meses y echó mano de profesores sin cobrar. Un poco como esta conferencia, sin cobrar, ¿no? Y entonces yo sí soy muy entusiasta, estoy muy comprometido y no cobro y hago los libros de texto gratuitos en 3 meses. Y se le ocurre decir que leer por placer y leer nada más sin compromiso político con las fuerzas vivas de la Revolución Mexicana es reaccionario y burgués. No mames, no puede ser. No se puede estar viviendo en un régimen así. Por eso, qué bueno que vivimos en este país donde se puede discrepar y no hay represalias. No hay represalias. Pero aquí sí hay represalias. Pobrecitos de aquellos países bananeros en que piden la renuncia a un agregado cultural. Quiere decir que la libertad de pensamiento se está cerrando, se está clausurando, pero eso, pues, allá ellos. Aquí, por supuesto, que tenemos instituciones democráticas, tenemos plebiscitos a cada rato, ¿no? Para que nos consulten si queremos o no algo. Eso está padrísimo. Puta madre. Y el legado de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, el legado de los franceses.
A mí me preocupa que la admiración exacerbada de la cultura, de la civilización precolombina, conlleve un tlatoanismo cultural que niegue todo lo europeo por ser europeo. Lo tendrían que formular en un idioma que no sea el español, porque el español es europeo, porque la universidad es europea, porque nuestras instituciones vienen de Europa, por una sencilla razón. Occidente se extendió y subsumió a las civilizaciones que les hacía la guerra y las perdían. Pero parece que vivimos en épocas de imperio de la hipocresía, de la mentira y de la falsedad, donde lo que se busca es reprimir el lenguaje, reprimir el pensamiento para que todos queden contentos y felices, que todos tengan un lugar, que todos se sientan identificados con un lugar en este mundo incluyente. ¡Qué barbaridad! Algo grave está pasando con las instituciones modernas. Y la culpa de todo eso lo tiene él ahí en la pantalla. No sé si ustedes ven que el inconsciente freudiano le jugó una mala pasada a las asistentes o a los asistentes de Gustavo, que puso él y luego un espacio, no sé si vean, un espacio en blanco, ¿no? Es como el significante amo, ahí el significante amo, patos posmoderno desde el psicoanálisis político. Ahí ustedes le pueden poner lo que quieran. Por ejemplo, le pueden poner el bendito patos posmoderno, ¿no? Si quieren. Le pueden poner el puto patos posmoderno, pero se van a ver muy anti-FIFA, se van a ver muy homofóbicos, se van a ver, no me quiero quedar sin Mundial de Qatar, ¿no? Eso no lo quiero porque yo soy un futbolero irredento, ¿no? Y además, pues Qatar merece tener su Mundial, que para eso está financiando al Paris Saint-Germain, que pues compró al mejor jugador del mundo por unos cuantos pesos, de acuerdo a los ingresos de Qatar, ¿no? Entonces no me quiero quedar así, entonces no le voy a poner el puto patos posmoderno, sino el pinche patos posmoderno, ¿no? Desde el psicoanálisis político, puta, cuando ven ese título, un purista del psicoanálisis diría, psicoanálisis político, por favor, el psicoanálisis no puede ser político, el psicoanálisis es individual, la cura es individual. ¿Cómo vas a sentar, a acostar en el diván a la política? O al político, ¿no? O sea, no hay psicoanálisis político, hay psicoanálisis en extensión, pero no puedes hablar directamente de las categorías que te sirven para encauzar la cura, para aplicarlo a la política. Eso no se puede. En primer lugar, no hay inconsciente colectivo. El inconsciente es individual. Y en segundo lugar, las patologías pues no son políticas. La política es la patología. Diría hay un gijequiano que se quiere adornar, ¿no? Así gijequianamente. El problema no es la nueva normalidad. El problema es la normalidad misma, dice Zizek, ¿no? Y bueno, lo había dicho antes Judith Butler. ¿Sí? El problema es la normalidad misma. Híjole. Si el problema es lo normal, entonces lo normal es lo patológico, entonces ya no hay patología. Se clausura la frontera entre lo normal y lo patológico. Y entonces todo es lo mismo. La noche en la que todos los gatos son pardos, decía el gran filósofo de Stuttgart. Por eso hay que retomar a Hegel, pero a Hegel en serio, para pensar el psicoanálisis. Bueno, de eso voy a hablar dentro de 8 días en otra institución, pero no voy a decir cuál, porque me siento un poco traidor de IMAC cuando acepto la invitación de otros centros de investigación psicoanalítica, pero bueno, es que en el otro sí pagan y aquí... No, no es cierto, eso es broma, Yo no soy un mercenario en lo absoluto, de nada, ¿no? Pero sí, esto de el pinche patos posmoderno desde el psicoanálisis político, lo primero que plantea de una manera clara es ¿qué es eso de psicoanálisis político?
¿no? Es un invento. ¿Dónde están los libros que hablen de psicoanálisis político? Sí hay libros de psicología política. Hay una área o línea de investigación en la UAM Iztapalapa de psicología política, y la psicología social también tiene un filón donde se analiza la política. Ajá. Y el análisis institucional dentro de la psicología social tiene una fuerte carga política, ¿sí? Pero nunca se plantea como la provocación de hablar de psicoanálisis político, ¿no? Y yo sí lo puse ahora, y le digo, del psicoanálisis político, que quiere decir varias cosas, pero ahora voy a tratar de reivindicar esta expresión del psicoanálisis político para diferenciarlo de lo que hacen los psicoanalistas cuando hablan de política. Sí, suele ser fatal, porque como no suelen no tener formación en filosofía, y cuando son filósofos de origen, no se van por el Tratado de Prudencia, por Aristóteles, y ya no le llegan a las partes más perversas de la historia de la política real y la manera en que dialécticamente se liga con los principales eh, avances de la civilización, ¿no? O sea, las dos cosas. La política es lo más divino y lo más demoníaco, ¿sí? Y también, si esto lo pensamos en términos así como lo acabo de decir, en términos de teología política, la teología política nos revela esa dualidad de cielo e infierno, las bodas del cielo y el infierno, en la propia formulación de la política. Es decir, dice Weber, el que se mete en la política tiene que aprender a convivir con los demonios, efectivamente, pero es a través de la política que se pueden civilizar los medios de guerra. Es decir, la guerra es la condición, la mediación para obtener los bienes que promueven, los bienes necesarios, los bienes del sistema de necesidades, necesarios para reproducir la vida en común, ¿sí? Esto, aunque al más vegano de los veganos tiene que comer, ¿sí? La más bulímica de las bulímicas, o el más bulímico de los bulímicos, bueno, es que ahí sí hay una proporción superior de mujeres sobre hombres, de la bulimia y la gracias anorexia, ¿sí? De todos modos tienen que comer. Y para comer, o compras tu fuerza de trabajo, digo, o compras la fuerza de trabajo de otros, o vendes la fuerza de trabajo. Verdades absolutas. Claro que puedes poner en el traspatio, puedes poner algo que te comas, puedes sembrar chiles, zanahorias, etcétera, incluso puedes tener ahí tus animalitos de granja, pero siempre es marginal esta forma de reproducción y siempre hay necesidad de recurrir al mercado, y para ir al mercado hay que tener una forma de trueque, o mejor dinero, pero para conseguir dinero pues hay que vender la fuerza de trabajo o comprarla y hacer que el otro trabaje para él y para mí. Qué mal está que ya Marx no se estudia en las universidades, y cuando se le estudia mal. Ajá, porque se le estudia como si fuera un pensador decimonónico, ¿no? Así como si nos interrogamos sobre el welfare state con base en Marx y nos dicen, pero eso es anacrónico, porque Marx no pudo ver el estado de bienestar. Pues es que hay una lógica en Marx que te permite, si la sigues, ¿sí?, entender la lógica del estado de bienestar o cómo lo estás leyendo. En fin, hay muchas cosas que pasan como verdades y no lo son. La primera es efectivamente que el psicoanálisis es un rollo individual y es una terapia. Sí, juega las veces de terapia, pero no es tan fácil.
emprender un psicoanálisis, porque es un ejercicio de noti-autón, de conócete a ti mismo, de hacer el autoanálisis con ayuda de alguien que te va a preguntar cosas que hieren, ¿no? Cosas que hieren. Es como en la infancia cuando te dieron un golpe y el amiguito te dice, ¿te dolió? ¿No? ¿Te dolió? ¿Te dieron ganas de llorar? No inventes, ¿no? Ahora en la semana presenté mi renuncia ya al doctorado. Ya no voy a ser coordinador del doctorado, ¿no? Entonces una amiga muy querida me preguntó, oye, ¿y qué sentiste? Y yo, tengo que hacer un duelo, no es así como pasar a otra cosa y ya fueron 5 años invertidos en la conducción académica para tratar de dignificar un doctorado, dignificar académicamente un doctorado, ¿no? Y que no estuviera en manos de grupos de poder, pero eso me engendró toda una serie de conflictos, no inventes. ¿Y te dieron ganas de llorar? Oh, pues sí, te digo que es un duelo, pues claro que te dan ganas de llorar, pero yo fui con mi psicoanalista, lo trabajé, lloré y ¡chin! Se encapsuló el patos en el dispositivo analítico. ¿Sí? Entonces, ¿el psicoanálisis sirve? Sí, sí sirve. Para efectos terapéuticos, sí. Pero obviamente no es tan fácil, porque implica, y aquí estoy retomando algo que escuché entre semana en este mismo espacio, implica pasar por un dolor profundo y real. Y también real. No irreal kafkiano, sino y también real. Porque aquí, a diferencia de otros asuntos, no es que te prometa más sufrimiento, sí, pero como medio para un fin. Es decir, ¿vas a estar mejor? Sí, racionalmente mejor. Y no con florecitas de Bach, no con yoga, sino que me meto profundo a mi propia fundamentación existencial. ¿Sí? Yo existo, pero tengo un fundamento y ese fundamento arrastra estirpes de patologías y se resume en un nombre y un apellido. Aquí estoy sin superar la contradicción que me da existencia y simplemente la voy a vivir. La voy a vivir. Midiendo posibilidades y límites sin que me desborde la patología. Pero como me desborda la patología si no hago psicoanálisis, porque el psicoanálisis me permite ir a fondo. Esta es la diferencia. Por supuesto que el psicoanálisis es mejor que las terapias, pero posmodernamente se dice, no, a unos les sirve una cosa y a otros otra. No hay absolutos, no hay universalidad. A ti te sirven las florecitas de Bach, a este amigo mío, un amigo muy querido, le sirve la mota, ¿no? A este otro le sirven los masajes con final feliz. A esa aquella, pues le sirve el sexo desenfrenado los viernes en la noche. El mundo es plural, mi vida. Puta, pero al decírtelo, recurre al lenguaje que tiene 2 dimensiones, 3, pero 2 al menos. El idioma y el lenguaje. Y el lenguaje es universal. Aunque sea de señas, es universal porque nos entendemos. Y aunque tú hables inglés y yo español, nos podemos entender. Ese es el lenguaje. Pero el idioma, pues sí es diferente, ¿no? El idioma es diferente. Si alguien me habla en francés, como hace rato que la doctora Osorio se aventó su francés, pues dices, ah, qué bonito se oye el francés. El francés es bello. Quizás sea el idioma más bello. Quizá, porque no conozco todos. Ahora en el coloquio de, del doctorado, hubo un conversatorio precioso de
de la comunidad Triqui, que está trabajando una doctorante, y la doctorante les dio la bienvenida en su lengua originaria, y efectivamente, pues yo no entendí, pero lo importante era comunicarse con esa parte de la nación mexicana que la tenemos de todos modos ahí enfrente y la tenemos subsumida también. Digo, ahora que estamos conmemorando los 500 años de la caída de Tenochtitlan, que ya no se debe llamar caída, porque no es caída, sino resistencia. Pues espérate, es tiempos de eufemismos, tiempos de otros datos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sí, entonces ahí sí está grueso, ¿no? Porque la distorsión lingüística, la distorsión idiomática puede entorpecer a la razón, puede bloquear a la razón. Y eso es lo que me preocupa. Si la razón es bloqueada, se sustituye por el dogma fundamentalista. Y eso justifica cualquier cosa, ya lo sabemos por la historia. El dogmatismo y el fundamentalismo, es decir, la suspensión del pensamiento, la suspensión de la razón y del logos, es la condición de posibilidad de los totalitarismos. Si los alumnos, querida Elena, no tienen claro qué es el Big Brother, hay que ponerlos a leer a Orwell. Hay que defender la razón. Por lo menos ahora vamos a ver películas y vamos en mi curso, ¿no? De licenciatura. Películas, porque esto ya nadie lo pela, empieza a dar de sí este mecanismo didáctico. Entonces vamos a ver películas, vamos a discutirlas y vamos a leer obras clásicas, desde Edipo Rey, que por cierto no se llama Edipo Rey, se llama Edipo Tirano, porque reino no es lo mismo que tiranía. ¿Por qué Edipo es tirano? Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Por qué Edipo es tirano? O sea, al profesor Freud le tendríamos que decir Freud. Bueno, yo le digo Segismundo, me gusta decirle con su nombre de pila. Así como a Gustavo Nava le digo Ignacio. Gustavo Ignacio, ¿no? Ahí, justamente. Segismundo, dices Edipo y todo tu rollo está bien, pero se te olvidó decir que era un gobernante ilegítimo. Según Sófocles es tirano y el tirano es ilegítimo. Está ocupando un trono que no le corresponde. Y en fin, así vamos a ligar sociológicamente, porque sociología, psicoanálisis, literatura, politología, interdisciplina, en fin, eso es como se puede usar este medio didácticamente, digo yo, ¿no? Pues vemos una película, ¿no? Cualquiera, no importa. No tiene que ser una película de Lars von Trier. No tiene que ser, puede ser Avengers, ¿no? Puede ser, en eso sí es muy bueno, Zizek, puede ser cualquier película, es interpretable psicoanalíticamente, pero aquí lo más importante que vamos a hacer y tiene que ver con esta conferencia es que vamos a ligar ese universo de las pulsiones y las pasiones con la razón formulada políticamente. Y es esto entonces lo que venía a decir, porque ya llevo como 40 minutos. Tú me dices, Gustavo, cuando ya le pare y cuando nos vayamos a comer, porque programas a las 2 de la tarde, no inventes, esta hora yo como y luego hago la siesta, vamos a tener una audiencia muy baja. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Primero, el psicoanálisis está en la picota, el psicoanálisis está en el banquillo de los acusados y desde el libro negro del psicoanálisis parece que recibió un golpe contundente como para ser relevante para el conocimiento, para los saberes del presente, ¿no? Y me estoy refiriendo a la manera en que el autor de Freud o El crepúsculo de un ídolo, de Onfray,
¿no? Recuerden el papel que está jugando Onfray, ¿no? En el replanteamiento de la filosofía occidental, Michel Onfray, y quiere tumbar al psicoanálisis, pero ya antes se había redactado el libro negro del psicoanálisis, que llegó a una conclusión que ya sabíamos los que habíamos leído a Freud y los que habíamos tomado psicoanálisis y que nos habíamos echado al diván varios años para hacer el psicoanálisis. Ya lo sabíamos, ¿no? Desde una perspectiva de la lógica de la medicina moderna, el psicoanálisis no sana, no alivia y no cura, ¿no? Es como si te ponen una vacuna de ahora, AstraZeneca recargada, y te da una pinche reacción horrenda de 3 días, ¿sí? Y a la segunda dosis, ¿no? Siempre se tienen 2 psicoanálisis con psicoanalistas distintos, ¿no? Y son famosos mejor. Digo, mejor para tu fama, ¿no? Ay, es que me analicé con, pónganle, no voy a decir nombres de Braunstein ni nada, porque luego se enojan en otras instituciones. Me analicé con tal, ¿no? ¡Wow! Y luego entre psicoanalistas también, o entre pacientes o analizantes, porque luego Gustavo Navas se enoja si le decimos pacientes, pero analizantes, ¿no? ¿Con quién te analizaste? Con tal, haz de cuenta, Pati Pérez. ¿Y esa quién es? Ay, güey, ¿de qué asociación es? ¿No? ¿Es del círculo? ¿Es de Real? ¿Es de la asociación? Ay, así, tribales, 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 absolutamente tribales. Y esa es una forma posmoderna de vivir estos tiempos lúgubres en que ya hasta la comedia la pasó mal. Pero ahí está, ¿no? El psicoanálisis está muy cuestionado el día de hoy. Como, pues sí, y enseguida con mi ejemplo, y te dicen después de la segunda dosis que también te madrea 3 días y todo eso, y te dicen, la eficacia de esta vacuna psicoanalítica es del 0.2%. No. Y entonces dices, ¿y tú estuviste en terapia? Sí, yo estuve en terapia varios años con la psicóloga, ¿no? Ella fue la que me dijo, mi vida, valórate, ¿sí? Eres una guerrera, eres todoterreno. Tú eres fuerte, dependes de ti misma, vas a salir adelante porque ese cabrón te hacía sentir cucaracha. Ese cabrón era el que no te valoraba. Ese cabrón, etcétera, etcétera. Y entonces está este psicoanálisis dibujando identidades políticamente determinadas. Entonces lo que yo vengo a decir es que la política es ineludible desde el psicoanálisis crítico. Puta. Estoy completamente de acuerdo con Elena. Es que no es lo mismo el psicoanálisis convencional y el psicoanálisis crítico que se aprende en el IMAC. Ah, no, eso ya fue comercial. Y además salió en verso, podemos hacer un jingle, no sé qué te parezca, Gustavo, ¿no? No es lo mismo el psicoanálisis convencional que el psicoanálisis crítico que se aprende en el IMAC, ¿no? Está chingón. Derechos de autor. Sí. Y la verdad es que, en efecto, perdón, es inevitable. Estas pláticas son una probada de lo diferente que es esta formación a la que se obtiene en otros lados, ¿no? Porque en otros lados hay un psicoanálisis convencional, dogmático y fundamentalista, y no quiere saber nada, por ejemplo, de farmacología, ¿no? Y tiene problemas para conciliar un psicoanálisis dogmático con un psicoanálisis que también se relaciona con los saberes revelados por las neurociencias, que no le tiene miedo a la investigación en neurociencias y que tampoco le tiene miedo a hablar de política sin que se hable
de partidos políticos, también se puede hablar de partidos políticos y de las patologías del INE y del más chiquito que se enredó en unos conflictos en la semana pasada y hacen su política en Facebook y bueno, o sea, también se puede hablar del papel terapéutico del like o del comentario en Facebook, ¿no? De la manera en que se liga la psique con esa partecita del ágora, que es el ágora virtual, con esa partecita, y que yo me siento bien contento cuando le digo a Justop, qué bueno, por pinche racista, y dejo de pensar en que se está violando el derecho. El derecho. Por ejemplo, no conozco el expediente, no me puedo pronunciar, pero por lo que se ve, pues sí cometió así como que una barbaridad. A veces nos vamos de boca, pero bueno, pues ella tenía su programa y todo eso, ganaba dinero con estos medios. Es muy lamentable que se pague con la cárcel un exceso de ese tipo, ¿no? Y Lozoya esté libre. Como que no entiendes. ¿Qué pasa con Kamel Nasif? Está libre. Y él sí cometió un delito. ¿Y qué pasa con Lozoya? Ni pisó la cárcel. O sea, está padrísimo, ¿no? Este momento, esta época en este país. Yo tengo otros datos. Podemos hacer una pausita elemental, es que me está llegando. Sí, por favor, Gustavo, sigue hablando bien de mí, por favor. Claro, vamos a darle unos minutos al doctor. Tuvo aquí un imprevisto. Bueno, los invito en lo que el doctor recupera la conferencia. Vayan colocando sus dudas, comentarios en el chat para que se puedan ir retomando un poco ya al final de la sesión y poder abrir el diálogo, ¿no? Con estas ideas que el doctor nos pone. Efectivamente, siempre hay que tomarlas desde el punto de vista reflexivo, ¿no? Que es a lo que nos invita el doctor y, bueno, a lo que invitamos generalmente en este tipo de eventos, la reflexión, ¿no? Antes que otra cosa, poner por delante la reflexión. Sí, el diplomado inicia el sábado 28 de agosto. Por el momento va a ser virtual, dado que el semáforo sigue bueno, ya pasó a naranja, me parece, o está en esos colores, pero sí, iniciamos el 28 de agosto, todos los sábados. Son 9 meses de trabajo académico y al final se entrega el diploma en físico. Doctor, te seguimos escuchando. Ay, mil gracias y de veras ofrezco una sincera disculpa, pero ya sabes que los envíos de los libros de Amazon, cuando no estás y no te encuentran, después es un lío así como muy fuerte. Recuperarlos y todo eso. Bueno, esto es entonces la peculiaridad que tiene. Bueno, ya que hablaste del diplomado, querido Jesús, y te quiero agradecer la invitación y todo, y aprovechar para decir que vamos a tratar estos temas de una forma no convencional, pero que sí ayuda más. Es decir, el objetivo estratégico del psicoanálisis también es sentirte bien, pero ese sentirte bien es realista, no es falso. No es el sentirte bien que te viene de haber recibido 1000 likes en tu foto en Instagram con 1000 filtros y con una pose que te hace ver menos feo o más bonito. Es un procedimiento realista porque es emplear a fondo la razón sin tapujos, sin deshonestidad, parresianamente, para
para caerle bien a algunos Foucaultianos que debe de haber por ahí, ¿no? Parresía, hablar con la verdad, parresía, es lo que se necesita ahora. Bueno, la parresía está eclipsada en estos tiempos. Y a este eclipse se le llama patos posmoderno. Entonces, desde el psicoanálisis político se puede analizar el patos posmoderno, pero yo propongo que se entienda por psicoanálisis político no los escritos sociales de Freud, ¿no? Porque eso pues es muy ingenuo, la verdad. Si lo contrastas con Hobbes, con Rousseau, con Holbach, con Hegel, con Kant, con esos monstruos del pensamiento político, junto con Savonarola, con Campanella, con Maquiavelo, por supuesto, pero también con la reacción contra el maquiavelismo y luego la subsunción del maquiavelismo en el pensamiento que dio cuerpo y vida a la democracia estadounidense, que se volvió una república imperial. Sin todo este proceso, leer solamente Tótem y Tabú, psicoanálisis, psicología de las masas y análisis del yo, el porvenir de una ilusión y estos escritos así, y cuando te lo da un psicoanalista que no tiene formación en filosofía política, pues es bastante vergonzoso, porque están muy limitados estos análisis y generalmente son equívocos. Y, por cierto, pues es que la razón sí dice esto está bien, esto está mal, esto es correcto y esto es incorrecto, eso dice, eso dictamina la razón. No es todo se vale, esto que tú estás haciendo es un error, ¿no? Seguir con esa mujer que te hace tanto daño es un error, seguir con ese cabrón que te golpea es un error, ¿no? Ese protocolo contra la violencia en contra de los animales es un error. Y si no se permite decir incorrecto, error, estás mal, entonces la razón no funciona. Porque la razón también es la posibilidad de decidir sobre lo bueno, lo malo, lo es la razón no puede más que equilibrar lo que se siente al ser impactado por lo bello y lo sublime. Pero eso es como que materia de otra cuestión. Entonces, lo que yo propongo es construir un horizonte de comprensión que le llamamos psicoanálisis político, que toma como base a Freud, pero no para irse para adelante, sino para retroactivamente revisar la filosofía política desde la antigüedad hasta por lo menos Freud. Así, un arco. Porque hay que saber leer a los clásicos, ¿no? No es que nos traslademos muchos años y como decía una alumna mía, ay, pero Aristóteles, ¿por qué si ya está superado? No había leído nada de Aristóteles, pero ella ya decía que estaba superado. Y luego Aristóteles, pues es la metafísica, porque sus escritos sobre ciencias naturales, pues están mal, ¿no? Obviamente, ajá. Y tampoco pensar que con solo Aristóteles yo puedo describir la modernidad, ¿no? Así, ya en Aristóteles estaba todo y pues Hegel era un filósofo muy abstruso que quién sabe qué decía y Aristóteles tenía la neta y no, espérate, no es así, ¿no? Si tú no le entendiste a Hegel, no quiere decir que no se le entienda a Hegel, la verdad, ¿no? Porque ahí hay intentos de hacer psicoanálisis, bueno, decir que el psicoanálisis es antiguo, uh-huh, y entonces que el psicoanálisis moderno pues no es más que otra organización de lo mismo que ya había dicho Aristóteles, lo cual tiene muchas ideas sugerentes, pero en lo básico está limitado. Uh-huh. Y justamente está limitado en la ligazón, que tiene que ser dialéctica, y no nada más de lógica formal, sino dialéctica, entre aquellos discursos o aquellos relatos o aquellas retóricas que ligan una determinada convención
un determinado número, serie de enunciados que dan salida o que articulan una determinada forma de sentir, o sea, una sensibilidad, un sentimiento o muchos sentimientos, emociones, afectos, entonces con ciertas formas del entendimiento. Esa es la idea, ese es el patos posmoderno. ¿Qué es el patos posmoderno? Son retóricas, ¿no? Visibilizar, empatía, en fin, o sea, estos son elementos que se usan y con eso se construye una identidad. Esas retóricas ligan sentimientos, sensaciones, sensibilidades, emociones, afectos. Es por eso que hoy se habla de giro afectivo. Y se pone como algo muy revolucionario. Esto es lo nuevo, giro afectivo. Puta, es más viejo que nada. No se están dando cuenta. Ajá. Giro afectivo y el cuerpo. No manches, el cuerpo sin etos es nada. Estás haciendo un fetichismo de lo corporal para tú poder decir lo que sea moralizadamente. Esta es la idea del patos posmoderno. ¿Sí? A partir de una cierta argamasa razonamientos del entendimiento y patos y pasiones, ajá, o sea que abarca sensibilidades, emociones, sentimientos, afectos, todo eso se articulan de una manera aparentemente coherente, pero en realidad moralista, para tener armas para condenar a quien tú quieras. Y ahora sí, me voy a lanzar contra toda la filosofía de la alteridad que hace rato andaban haciéndole, brindándoles una especie de culto sabatino y les estaban tirando incienso. El otro, ¿quién es el otro? No mames, nadie. Es un significante amo, universal, es lo que tú quieras. Por eso se puede construir hegemonía a partir de que tú definas lo que es el otro. No sé si se dan cuenta. El otro con chiquita o con mayúscula. ¿Qué es el otro? El que tú quieras. Fíjense, parte esencial del patos posmoderno proviene justamente de lo que en algún momento se consideró anormal o anómico, para usar una categoría clásica de la sociología. Y entonces se reivindica este sentirse identificado con esta figura. Fíjense, el negro, el gay, la mujer, el indio, los jóvenes, los ancianos, los palestinos, la naturaleza, el animal, todos esos pueden ser el otro. Todo eso puede ser el otro. Y entonces, a partir de la dialéctica del amo y el esclavo que les enseñó Kojève a los franceses, Lacan lo recupera, hace una recuperación estrecha de Hegel y a través de la dialéctica del amo y el esclavo dice, aquí hay una lucha por el reconocimiento del otro, el otro es el esclavo. No, güey, espérate. ¿No? Discurso del amo, discurso de la histérica, discurso de la universidad y discurso del psicoanálisis o del psicoanalista. Son figuras que Hegel, bueno, estas son Lacan, pero antes Hegel habló de figuras de la conciencia en su devenir autoconciencia. Está hablando de otra cosa. Está hablando de fenomenológicamente e históricamente momentos que pueden articular la comprensión de un devenir histórico, que solamente pudo haber sido histórico y solo de esa manera. ¿Y por qué lo dice Hegel? Pues porque está hablando desde su superioridad filosófica. Sí, esto que siempre que lo digo causa estragos. Bueno, me causa estragos a mí, ¿no? Porque me empiezan a insultar. Eurocéntrico y todo. Y es que no se dan cuenta, pero esto del decolonial es contradictorio, inherentemente contradictorio. Vamos a decolonializar el pensamiento con el español. Vamos a decolonizar la filosofía occidental, que es una basura, y lo estoy diciendo desde la facultad de la filosofía occidental. Pues sí, no lo puedo hacer desde la pirámide de Neón. Es que no inventes. Había un antro que se llamaba el Keops y tenía una pirámide así. Y estaba ordenada con luces de neón, perdón.
puta madre, es inevitable pensar en eso. No me estoy burlando de nada que tenga que ver con una conquista, con una guerra. Me estoy burlando de la forma tan chistosa de conmemorar algo encubriéndolo, ¿no? Es decir, sí los conquistaron, pero a ver, ¿por qué perdieron la guerra, güey? Esa es la pregunta clave desde la razón. ¿Por qué perdieron la guerra y luego cómo nació la nación mexicana y cómo después efectivamente adoptamos los valores humanos de la modernidad y desde ahí vemos que sí fue una masacre? Como todas las conquistas, recuerden que los romanos les partieron la madre a los cartagineses y los desaparecieron del mapa. Pero eso solamente genera indignación desde la formulación de que todos los seres humanos somos iguales. Pues bien, fíjense cómo se usa el otro, el discurso del otro. ¿De dónde viene? Bueno, de Fichte, pero la gente no lee a Fichte, mucho menos a Hegel. Y viene después de la fenomenología de Husserl, y esto abre, ustedes saben que Husserl fue como un profeta, y luego viene el Mesías Heidegger, y luego la réplica al Mesías Heidegger, que tiene que venir del pensamiento judío de Levinas, donde el otro, pues es el judío, obviamente. Y así se puede constituir un espejo psicológico y genial, porque el otro soy yo cuando me va mal. El otro es la víctima, o sea, yo cuando no me dejaron pasar en el antro, cuando me dijeron feo, cuando me dijeron chaparro, cuando me dijeron pelón, cuando me dijeron gordo, cuando me dijeron puto, cuando me... Genial. El otro es lo que tú quieras. Y con esto se construye, a decir de la lógica desplegada por Lacan, con el discurso del amo, luego retomado por Laclau, ¿no? Laclau, que en paz descanse, lamentablemente tenía todos otros 20 años por crear, se murió pues relativamente joven y construyó a partir de Gramsci. Lacan hizo una mezcla muy buena que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista junto con Chantal Mouffe, que no se ha muerto y que sigue creando pensamiento político, a mi juicio, bastante poderoso. Aunque ella plantea que hay posibilidades de reivindicar un populismo de izquierda. Es buenísima esta discusión, ¿no? La discusión es buena, y hay que retomarlo. Bueno, se construye la idea de hegemonía precisamente cuando tu pensamiento particular le puede dar contenido al universal. ¿Qué es el universal en esto de teoría de la hegemonía, ¿no? Es el significante vacío, está vacío. Y ahí todos se reflejan. Algunos les dirá una cosa y otros otra. Pero él se plantea como lo universal que es capaz de ser el espejo de todos. Ay, eso se nos hace conocido. Eso está en el primer capítulo del Capital de Marx, que siempre recomiendo. Empezar por la primera edición del Capital de Marx, que está como anexo. En la edición del siglo XXI viene dividido en 2 capítulos, el valor, la forma valor, y ahí se explica la forma valor. Y entonces dice, es que del valor, que es una relación entre seres humanos, resulta que la sustancia de ambos seres humanos no está en ellos, está en lo que los une, y eso que los une adquiere vida propia, es el valor de su propio trabajo. No lo saben, pero lo hacen, que es una no individual, es una parte alícuota de un trabajo social. Esa partecita deviene dinero. Entonces sí se nos hace conocido esta de la construcción de hegemonía, de que el otro es como el dinero. A todos nos viene bien, el otro a todos nos viene bien, porque en algún momento de nuestra historia todos hemos sido víctimas y todos hemos sido el otro. Por eso nos identificamos con estos discursos de Achille Mbembe, de la necropolítica, del poder, de Sheila Ben-Javid, de Byung-Chul Han, de Enrique Dussel, de todos los que han hablado del otro, del negro, de la mujer, del marginado, porque nos identificamos con eso. El problema es que esto construye identidades que no están articuladas, no están enraizadas y ancladas en la reproducción material de vida. Y entonces no se generan movimientos que puedan parar la producción con una huelga o con una toma y ponerle condiciones al capital. Se generan movimientos Occupy,
se generan linchamientos mediáticos, se generan movimientos de pintar los monumentos y que no son efectivos. ¿Sí? Y no son efectivos para ponerle condiciones al capital, y si no le puedes poner condiciones al capital, pues resulta que va a estar muy complicado que puedan tener lugar de inclusión real los jóvenes que se están dejando seducir por estas ideas identitarias que no van al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que hay un desempleo brutal a nivel mundial, un subempleo fatal y un índice a la alta del comercio ilegal de armas, de personas y con toda la violencia cotidiana que esto genera. Se está perdiendo el capital como forma de organización de la civilización. Y esto marca una crisis civilizatoria real, no por el cambio climático, que esa es también otra trampa, sino porque no se le está ofreciendo a la gente joven, yo no me voy a decir anciano, como 3 veces se dijo a Elena, ¿no? Se dijo anciana 3 veces, es bueno que lo hable en su psicoanálisis porque se está reafirmando como anciana. Yo le podría dar un tip, pero no lo voy a hacer públicamente. No se ofrece un modelo de vida como el American Way of Life. Ese era un modelo de vida y nuestros paisanos que se van a la frontera norte y que se van al gabacho, sí lo están buscando. Lamentablemente, se están planteando como México-americanos, porque no dejan de creer en la Virgen de Guadalupe y no dejan de tener sus propios ídolos, que por cierto la Virgen de Guadalupe pues sería eurocéntrica, y también el cristianismo de Dussel sería eurocéntrico. Entonces sí, fíjense cómo la razón sí te lleva a cuestionar ídolos. Bueno, y entonces vamos más a fondo y están los migrantes mexicanos luchando por un lugar en el American Way of Life, por el American Dreams. Dreams me salió mal, con Dream, el Dream Team. Ahí están luchando y lo van a conseguir. Lástima que la selección mexicana no esté a la altura de esas expectativas y con un argentino de director técnico está perdiendo los partidos contra Estados Unidos, ya van 2. En lo único que le podemos ganar en Estados Unidos es en producción de plusvalor, nosotros producimos más, y en el fútbol, y no les podemos ganar ahora en el fútbol al equipo B, es una vergüenza, pero no me voy a sumar al linchamiento al Tata Martino, pero sí ojalá que se regrese a Argentina o a España, que finalmente me da igual. Bueno, es que sí, la crisis civilizatoria del capital es que es una forma de civilización, pero ya no está funcionando para dar cabida al crecimiento poblacional de los jóvenes. Y China se está poniendo como el peor ejemplo. Porque no hay sindicatos, no hay partidos políticos, no hay democracia. Goldenberg, por favor, ve a China y ayuda a construir la democracia en China, por favor. Y llévate a los articulistas de, bueno, no voy a decir a quién, pero sería bueno un INE en China para que esos güeyes con la democracia ya dejen de producir tanto, porque están arruinando el capital mundial. Qué contradictorio es el mundo. ¿Qué importancia es Hegel? ¿Qué importancia tiene Hegel? Y qué invitación es a que sigamos en esto, pero pues ustedes ya ven que 1 hora y 10 minutos es insuficiente. Aquí le dejo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor. Sin duda está provocando reflexiones, estas líneas que nos regalas, estos argumentos. Bueno, pues vamos a dar pie a los comentarios, a las dudas, opiniones, intercambio de ideas que gusten hacer los que están aquí conectados y poder abrir el diálogo y alguna que otra idea que nos permita seguir pensando. Si gustan escribir sus comentarios, sus dudas, o abrir el micrófono, que de repente es como lo mejor, ¿no? Escucharnos y sabernos que por ahí andamos. Entonces, dejo un minuto, doctor, si me permites, para que vayan escribiendo sus comentarios. Bueno, tenemos una mano levantada. Jorge Zarco, te escuchamos, adelante. Pues nada más entrar esta nota que está escrita.
para mí el resumen de lo que al inicio presentó Gerardo es la libertad de pensamiento, la posibilidad de pensamiento es un territorio en disputa, entonces ahí hay un terreno fértil para el eje de la plática que él desarrolló, la posibilidad de pensamiento, el disenso, el consenso obligado y todo lo que va como un ejercicio de poder, la subordinación, quién es el otro que habla, etcétera. Entonces yo anoté ahí la libertad de pensamiento es un territorio constantemente en disputa, nada más. Sí, lo que pasa es que rápidamente, sí, pero lo que pasa es que para que sea un territorio en disputa, ajá, es necesario el desacuerdo previamente, la disidencia, la discrepancia, el decir no, así no, y ofrecer argumentos, el agón, ¿no? La democracia en tanto diálogo agonístico, ¿sí? Porque justamente no es que la libertad de pensamiento sea un territorio en disputa, sino que la libertad, o sea, la libertad implica la disputa, ¿no? Incluso de la demarcación de un territorio de confrontación. Por eso mencioné a Chantal Mouffe, porque es la que reivindica una democracia agonística, una democracia de la disputa, del conflicto, del desacuerdo, pero también de los medios para llegar a acuerdos. Es bonito cuando te reconcilias con tu esposa después de una pelea, en que se dijeron cosas feas, hirientes, y luego hay una valoración y un diálogo y un acuerdo. Ya no te vuelvo a decir tóxica castrante. Está bien, yo no te voy a decir ya macho impotente. Muy bien, podemos llegar a acuerdos entonces. Bueno, estos son diálogos que los agarré de una novela, no crean que yo los he vivido, yo no los he vivido. Entonces sí estoy de acuerdo contigo, Jorge. Bien, bueno, la doctora Elena hace su réplica. Doctor Gerardo dice que no soy anciana, que es anciana para sus estudiantes, pues ella nació el siglo pasado, dice, y te felicita, que siempre es un placer ampliar el horizonte de comprensión. Ahí está los comentarios, si alguien más gusta. Yo quisiera preguntar, doctor, sé que la pregunta que voy a hacer quizás es más amplia, requiere muchísimo más espacio y argumentación y todo, pero a propósito del patos postmoderno, que nos puedas dar algunas claves de por qué algunos seres humanos aceptamos también el patos postmoderno. Si bien da identidad, ¿por qué se acepta, como se decía algún título de un libro, por qué aceptamos la dominación? ¿Cómo es posible la dominación y cómo es posible el patos postmoderno? Es posible en la época moderna la dominación por un cálculo racional, ¿no? Es muy difícil que aceptes un pacto de dominación o una relación de dominación en todas las variantes que tiene, ¿no? Nada más porque sí, ¿no? Como el pacto que describe Rousseau al referirse al pacto hobbesiano, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, dice Rousseau, no manches, este pacto de Hobbes es un pacto inicuo, es un pacto en que, mira, yo voy a tener todas las ventajas y tú todas las desventajas, ¿sí? Y entonces, tú te vas a someter y yo voy a mandar. Y los frutos de tu trabajo yo los voy a tener. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la lectura del requerimiento del ejército de Cortés? ¿Sí? A ver, esto lo vamos a hacer legal. O aceptas someterte o te hacemos la guerra, ¿no? ¿Qué le decía el Chapo a los presidentes municipales? El Chapo Guzmán. Les decía, plata o plomo, ¿sí? O me proteges o te mato. ¿Sí? La bolsa o la vida. Eso no es pacto. Eso no es pacto. Es sí como que, oye, ¿quieres que pierda mi dignidad? Está bien, pero, oye,
No mames, me estás despidiendo sin ofrecerme una embajada, no chingues, güey, ¿no? O sea, eso que te corran sin ofrecerte nada, dices, oye, no mames, ¿y yo qué obtengo? ¿No? Eso es bien feo, hasta siento feo por funcionarios del gobierno, de otros gobiernos, ¿no? En que a la mitad del camino o antes te piden la renuncia, ¿no? Y todavía te exhiben ahí, te filman en el escritorio y además te haces así, recuerdo en el lenguaje corporal, te haces así y dices, todo lo que hice, mire, todo lo que hice es esto y la chingada. Te están corriendo, maestra o maestro, no importa. No estoy hablando de nadie en particular, ¿no? Saludos a todos los maestros del Mora y a los que nos están viendo. Egresados del Mora. Bueno, es que era todo lo contrario esa actitud a la actitud prepotente, ¿no? Así como que esto es psicoanálisis político. Entonces ayuda a todo, sirve todo. Y decimos, a ver, hay aquí una forma de dominación siempre y cuando, acuérdense que dominación es la traducción imperfecta de la palabra alemana Herrschaft. Herrschaft es lo que ejerce el señor, el señorío del señor, que tiene una base territorial, porque sin poner casa no hay señorío, no hay señor, y hay siervo y hay servidumbre. Pero ¿por qué se ha de obedecer al Señor? ¿No? Recuerden que Bebe pues dice, por carisma, por ley o por tradición. Si hacemos un ejercicio constructivo psicoanalítico de esas categorías beberianas, nos vamos a dar cuenta que en todas hay un razonamiento, o sea, hay un fetichismo del cálculo racional moderno. Yo te obedezco y establezco una relación contigo siempre y cuando yo tenga alguna ganancia. Si me proteges, va. Como me decía una amiga michoacana, no, aquí somos sencillas, ¿no? Los hombres, si nos ponen casa y nos mantienen, nosotros damos hijos bonitos y que sepan obedecer a su padre. Ay, güey, dices, no, aquí sí está la tradición, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué obedecer al que obedece? ¿Por qué se le obedece en la sociedad patriarcal al padre? Porque el padre da protección y ejerce la proveeduría de los bienes, ¿no? Un señor que quiere seguir siendo señor da dinero. Nada de que dividimos las cuentas, ¿no? Así como Guamero por la paz en la cafetería. Cada quien lo suyo, ¿no? Porque estamos en la igualdad de género. No, espérate, yo pago, ¿sí? Entonces hay un cálculo racional del gobernado, del dominado, del sometido. Cuando el padre deja de mantener, cuando lo corren del trabajo a los 40 años, deja de ser autoridad y la vive mal, la pasa mal. El desempleo entonces es el que está generando la igualdad de género en la casa, ¿no? Tú no tienes autoridad si no pones un peso aquí. Vete al diablo. No puedes imponer tu ley si no hay de por medio la base del mando. Y sobre eso, pues hay un cálculo de la obediencia. ¿Me conviene o no? ¿No? Pero si tú nada más me pides que todo lo ponga yo y tú mandas, pues eso no tiene ningún sustento. Se deslegitiman los órdenes políticos cuando hay una crisis económica, cuando hay una crisis de empleo, cuando los niños se te empiezan a morir, cuando los niños parece que no te importan, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de órdenes políticos que replican en una dimensión superior la misma relación básica sentimental con el padre. Esto puede estar pasando como base de la deslegitimidad de los órdenes políticos.
¿sí? Eso es lo que está pasando. ¿Hay razones para la obediencia? Sí, siempre hay razones, siempre, siempre. Oye, ¿y el masoquismo? Igual. El masoquismo es una patología que no se entiende sin el sadismo. Y entonces sí hay unas retóricas del masoquismo fantásticas, fantásticas, que son la justificación de la obediencia que se ha quedado sin base, ¿no? Que se ha quedado sin base. Es decir, si estoy diciendo que el masoquismo, la obediencia por masoquismo, que saca una ganancia, ¿no? También es resultado de un cálculo racional, ¿no? Me voy a quedar con este güey que me da la proporción de goce que yo necesito. Sí, 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 sí. Me pega, eh, me, me hace sufrir, es celoso y posesivo, es mujeriego, pero me gusta. Me encanta el cabrón, así como cuando camina me gusta. Ay, cabrón, pues sí es una lógica patológica que no está nada más separado de lo normal, sino que forma el sustento de lo normal. Esa es dialéctica hegeliana. Por eso es que con el puritito Freud y con el puritito Lacan no es suficiente, hay que recuperar la filosofía que está en el sustrato del psicoanálisis, porque si no, pues te quedas con los cursos convencionales del psicoanálisis que pues te están repitiendo la retórica posmoderna, ¿no? Yo tuve un maestro de psicoanálisis que yo le decía, oye, pero tú pareces posmoderno porque reivindicas cualquier terapia. Y entonces, pues es que es así, me decía. Y yo, pero ¿cómo va a ser así? ¿Te colonizó Foucault? Le dije, ¿no? Porque había hecho su tesis de maestría con Foucault, pero un Foucault incompleto. Un Foucault incompleto, un Foucault de los dispositivos, pero no el Foucault de la biopolítica, del biopoder y de la gubernamentabilidad, que son sus últimos cursos, y de la parresía. Entonces, depende de qué Foucault. No, no todo es vigilar y castigar y la clínica y las palabras y las cosas, no inventen. Pero pues yo entiendo que leen poco porque tienen su agenda llena de pacientes. Perdón, Gustavo, de analizantes. Ya, gracias por la felicitación, Elena. En Sí. el inconsciente no hay negación, ¿no? Decía Freud. Entonces, ¿por qué Elena nos dice, no soy anciana? Bueno, a confesión de, bueno, ya. Pues bueno, un poco para ir cerrando, parece que sí hay gente del Mora, porque dice, la propia doctora dice, sí entendí la referencia del Mora, los egresados del Mora, bueno, dice Clausofe, José Luis pone una cara nerviosa y dice gracias por los saludos. Y ahí, un último comentario, doctor. Carlos Polina nos coloca lo siguiente: colocar el psicoanálisis como un saber que sirve para todo es un poco ir contracorriente del propio psicoanálisis, que se ofrece su saber como producción de verdad, más no como la verdad. Un poco volver al psicoanálisis, un poco volver al psicoanálisis el gran otro con mayúscula, pero muy buenas articulaciones, mucho que seguir estudiando. Y está el comentario, doctor, y me parece que hasta aquí son los que hay. No sé si quisieras comentar algo de ese comentario. Sí, lo que pasa es que, a ver, tal y como lo interpreta, por ejemplo, por Paul Ricoeur, el legado de Freud, pues resulta que el psicoanálisis puede ser interpretado como crítica de la cultura y puede ser útil para eso y para otros saberes. Para todo, no, obviamente para todo no sirve, no, pero sí como dispositivo trascendental que puede formular las preguntas que ponen en crisis la verdad, tanto en el plano de la verdad como de la producción de verdad, que eso sí es bien posmoderno. ¿Sí? Recuerden que es efecto de verdad, genera efecto de verdad. Es del orden de lo imposible y cosas de estas. Es Derrida y está bien,
yo estoy completamente de acuerdo en que mucho que seguir aprendiendo, estoy de acuerdo, y mientras sigamos vivos no dejamos de aprender, ¿no? Pues ya muertos, pues ahí ya no. Pero sí podemos estar hablando de muertos vivientes, de los zombies, como los agentes del patos posmoderno, como muertos vivientes, pero que sí tiene una base material muy, muy clara. Y es esto del empleo. Eso es grave. Lo vivo, lo vivimos, lo padecemos de manera cotidiana todos los que nos dedicamos a la docencia y a la investigación, ¿no? Porque los que nos dedicábamos a asesorar ONGs o empresas de servicios o consultorías, pues nos quedamos sin recursos en la 4T, ¿no? O sea, ya no pagan esos cursos que daban antes las consultorías y ya no están pagando nada de lo que antes sí se pagaba. Eso es muy feo. Porque clausuró ahí el apoyo que le pudo haber dado la sociedad civil y ahora pues está bien grave lo de las universidades Benito Juárez, que era 100 universidades, ¿no? 100 universidades. Recordaba esta imagen de Hugo Chávez diciendo, ¡expropiado! Salía a la calle y le decían, oye, ese es especulador, ¡expropiado! Así como el rey Dimas, ¿no? Y entonces suena así de que 100 universidades Benito Juárez y dices, pero ¿por qué no 72? Después de un diagnóstico nacional del proyecto educativo que requiere, ¿por qué no 45? ¿Por qué no nos das a las universidades existentes, que son del país, son autónomas, pero son del país, esos recursos y ya no tengo que meter estímulos y becas y eso y me subes el salario? Y ya mandamos al diablo al neoliberalismo, ¿no? O sea, no. 100 universidades Benito Juárez y ya que estaban comenzando a operar, entonces despidieron a los profesores. Y no, la razón es lo peor, ¿no? Porque tienen perfiles neoliberales. Güey, eso es anticonstitucional, es discriminatorio. No se puede decirle que no a alguien por haber estudiado algo en una universidad pública, ¿no? Ay, tú eres católico. No, no eres católico. Entonces tú no entras. O sea, es discriminatorio, es violador de las garantías individuales, es violador de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué está pasando en este país? ¿Necesitamos psicoanálisis? Sí, como base de comprensión de lo que está pasando, ¿no? Con parresía, reivindicando a Voltaire. Porque si nada más reivindicamos a Simón de Beauvoir, nos vamos a ir de bruces y solamente vamos a andar armando incendios para inquisidores, recuperando la lógica de la Inquisición. Yo soy el otro y tú eres un verdugo y el Estado es opresor, imagínense. Y Kelsen, pobre, se está revolviendo en su tumba. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay mucho que aprender, sí, pero también hay mucho por discutir, por debatir y por recuperar la discrepancia. Espero que no tomen represalias, IMAC, y me clausure mis cursos, porque yo ya lo tengo programado, psicoanálisis y política para enero. Y es para solventar la cuesta de enero también. No, no es cierto, no lo hago por eso. Gracias. Gracias a ti, doctor. No, para nada. Justamente la característica de IMAC es la apertura y siempre salir con estos argumentos y producir el debate, ¿no? Siempre ha sido como una de las inquietudes. Pues un poco para ir cerrando, doctor, nada más aquí propio Jorge Zarco pregunta qué bibliografía referirse alrededor del diálogo argumentado, un poco de lo que estás hablando, alguna bibliografía que recomiendes, preguntan aquí. El libro básico que formula la idea de la discrepancia de la democracia agonal es
El desacuerdo de Jacques Rancière. Jacques Rancière, el desacuerdo. Pero a este espectro se complementa por el libro, con el librito también de Jacques Rancière sobre el odio a la democracia. Ahí formula esta idea que, recuerden, Rancière es discípulo de Althusser. Althusser fue analizante de Lacan. Casi nunca se dice, ¿no? Y hay un fascinante, por cierto, les voy a recomendar una fascinante reflexión psicoanalítica, teórica, sobre el psicoanálisis de Louis Althusser, que se llama Louis de la Nada, de Gerard Pommier. Louis de la Nada. Es así como muy entretenido, y a los que les gusta el chisme, tipo, pues no sé, estos programas de Pepillo Origel, Pati Chapoy y Justop. Bueno, creo que Justop ahorita está de sabático, y que les gusta el chisme, está re bueno para esos menesteres, y hace un recuento de la patología de Althusser. Pero bueno, hay discípulos de Althusser que son muy activos filosóficamente, y uno de ellos que recupera con seriedad Althusser es finalmente Slavoj Žižek. Ajá. Y Slavoj Žižek tiene unas fascinantes obras donde usa el psicoanálisis para otros menesteres también, ¿no? También lo usa como parte de su diagnóstico de la política. Entonces hay muchos textos que vienen por ahí. Por supuesto, los de Chantal Mouffe, El retorno de lo político. Ese me parece un texto axial para la democracia como discrepancia y como diálogo agonístico. Y ya que estamos en esa, si pueden, hay un libro fascinante y no está caro, El espanto de lágrimas reales. A ver si se ve. Es que me gustó mucho la portada porque parece una película. Y abajo dice un film, no es un film, dice un libro de Slavoj Žižek. Lo escribió, es sobre el cine de Kieslowski. Y lo escribió cuando todavía era un gran filósofo no tan famoso. Y la fama lo echó a perder, por eso es bien histérico. Y yo voy a hablar de eso dentro de 8 días en otra institución, con esas preguntas, ¿no? ¿Por qué Hegel es el más sublime de los histéricos y por qué Žižek es el más histérico de los sublimes? Entonces, va a estar interesante. También están cordialmente invitados. Estén atentos con los promocionales que vamos a lanzar. Pues bueno, pues vamos a dejarle entonces hasta aquí. Doctor, te agradecemos muchísimo el haber aceptado la invitación. Gracias. Como siempre, un placer escucharte y un placer que nos ayudas a la reflexión, y por eso yo en lo particular siempre he dicho que eres un maestro, doctor. Entonces, gracias por el espacio, gracias a todos por habernos acompañado. Vamos a estar subiendo los videos y, bueno, los invitamos a que se inscriban, los que no se han inscrito, al diplomado Teoría y Práctica Psicoanalítica del Instituto Politécnico Nacional, Rehabilitación Neuropsicológica y Farmacología, donde el doctor Gerardo dará 3 sesiones sobre política y psicoanálisis, y la doctora Elena Osorio dará 2 sesiones sobre teoría crítica, bueno, pensamiento crítico y psicoanálisis. Los esperamos, muchas gracias a todos por su participación. Doctor, que tengas un excelente día, gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.